Buen día. Buenos días. Buen día. Buenos días. Buenos días. Buen día. Se sabe que el esqueleto del cráneo está conformado por 8 huesos, de los cuales son 2 parietales y 2 temporales, que son pares y están simétricamente colocados. Y los otros 4, que son el occipital, el frontal, el esfenoides y el etmoides. Por lo que podría decir que el etmoides se sitúa en la bóveda craneana, limitado por el hueso frontal por su área inferior, y por la zona de adelante se ubica la base craneal, la cual tiene la función de unirse con las estructuras óseas de la cara. Por su parte superior se ubican las órbitas oculares y el hueso lagrimal. Y finalmente, entre el hueso frontal y el etmoides, podemos observar lo que es el esfenoides. Descripción. El etmoides está constituido por una lámina perpendicular vertical que se sitúa en la línea media, una lámina cribosa horizontal que corta a la prescendente en un punto vecino a su extremo superior. De la lámina cribosa en los extremos van a desprender los laberintos etmoidales, que son estos. Este es un esquema según Garner, pero para tener una idea más objetiva, más clara, esta es una imagen del corte frontal del cráneo, en donde podemos observar la lámina vertical, que es esta rayita de aquí, la lámina horizontal, aquí, y las masas laterales, que son estas de acá. La lámina vertical es la parte más corta del hueso y está dividida en 2 porciones. Una superior, que está por encima de la lámina cribosa, que dentro de la cavidad craneal, y se llama apófisis crista galli. Por debajo de esta lámina cribosa se va a ubicar la lámina perpendicular del etmoides, que forma parte del tabique que separa a ambas fosas nasales. Bueno, yo ahí les marqué el vómer porque igual forma parte del tabique nasal.
La apófisis cristagalli va a tener una forma triangular, vertical, y se origina en un borde posterior del etmoides por medio de una cresta que se inclina hacia adelante y hacia arriba, en donde se va a unir con la hoz del cerebro. La lámina perpendicular es delgada y tiene forma cuadrilátera. Presenta un borde superior que le corresponde a la base de la crista galli. Su borde inferior va a ser espeso y rugoso y en él vamos a observar un esbozo de bifurcación en donde se sitúa la porción cartilagosa del tabique nasal. En los lados laterales de esta lámina vamos a observar dos canales o surcos que se van a unir con los forámenes de la lámina cribosa, en donde se van a ubicar los nervios etmoidales. La lámina horizontal es rectangular y alargada de adelante hacia atrás. La presencia de la crista galli va a dividir a esta dos porciones en dos lados anteposteriores, que son los surcos olfatorios, que están perforados por numerosos orificios que le van a dar paso a los nervios etmoidales, el nervio etmoidal anterior y la arteria etmoidal anterior. En la parte superior de esta lámina cribosa vamos a encontrar a los bulbos olfatorios. Y finalmente las masas laterales que se encuentran entre la cavidad orbitaria y las fosas nasales está constituida por 6 caras. Una cara externa que está formada por una lámina papirácea que forma parte interna de la cavidad orbitaria. También se le conoce como hueso plano del etmoides. Una cara superior que va a presentar semiceldillas que constituyen a las celdillas frontoetmoidales. En ella vamos a poder observar dos surcos que corresponden a los surcos del frontal y van a constituir a los canales etmoidales anterior y posterior. Aquí podemos observar que se realiza otro corte y observamos la cara interna que está constituida por el cornete superior y el cornete medio. El cornete medio va a ser mayor. Entre el cornete medio y el cornete superior vamos a encontrar lo que es el meato nasal superior, que también es parte de ella. La cara inferior está constituida por el cornete medio, el meato nasal medio y la apófisis unciforme, que con el maxilar y la apófisis orbitaria del palatino va a dar lugar a las celdillas etmoidomaxilares y etmoidopalatinas. Después tenemos a la cara posterior que se va a articular con el esfenoides y va a dar lugar a lo que son las celdillas etmoidoesfenoidales. Finalmente tenemos a la cara anterior que está inclinada en un sentido latero-posterior, se va a articular con lo que es el lagrimal y también presenta semiceldillas. Y bueno, finalmente las suturas de este hueso va a ser, esta de aquí va a ser la sutura frontoetmoidal, la de la parte de aquí va a ser la sutura etmoidomaxilar, esta de aquí va a ser una sutura etmoidopalatina, el paladar. Por aquí tenemos también una sutura etmoidolagrimal. Y finalmente vamos a observar aquí lo que va a ser mi sutura etmoidobomeriana. Y eso es todo. Muy bien. Doctora, ¿algo que les quiera usted decir? Yo quería preguntarle a esta niña que nos habló ahorita, ¿dónde se localiza el etmoides? Se localiza dentro de la cavidad craneal, debajo del frontal, enfrente del esfenoides. Bien, es que cuando dijiste ahorita tu mensaje, Ajá. nos dijiste que estaba en la bóveda craneana, ¿verdad? Pero creo que fue un lapsus. ¿No? Ok. Está en la base de cráneo, correcto. Ah, ok.
Sí. ¿Qué forma tiene entonces pues la lámina perpendicular? Pues es vertical, es alargada y delgada. Sí, es vertical, no es horizontal, ¿verdad? No, ¿Y, la y lámina qué, perpendicular. y No. qué forma tiene? Cuadrilátera. Bueno, sí, regularmente cuadrilátera, algunos dicen que pentagonal, pero el quinto lado estaría la parte superior, que es donde está soldada a la lámina horizontal. Entonces, pues, los bordes que tiene esta lámina, ¿cuáles son? La lámina perpendicular. Mm, ¿Cómo? Sí, me dijiste que es cuadrilátera, correcto. Ajá. Y incluso ya ahorita nos dijiste dónde está unido, con quién y con todo eso. O sea, Ajá. ¿qué bordes tiene? Pues sería el superior, que es el de la base de la crista galli. Bien, entonces ya son 5 lados. Si me cuentas ese superior, bien, ¿qué más? Pues en la parte anterior con esfenoides. En la parte anterior, sí. Bueno, mira, te la voy a poner más fácil. Es prácticamente pentagonal si contamos el quinto lado. Y los otros bordes es uno antero superior, antero inferior, póstero superior y póstero inferior, ¿verdad? Y esos son los bordes que tiene. El antero Ujú. superior, ¿con quién se une? El antero con el esfenoides. Ah, si está delante del esfenoide, si este es ¿Con la antero, espina nasal? sí, sí, Ah, ok. antero superior, o sea, adelante y Ujú. arriba con la espina nasal y también con los huesos propios de la nariz, ¿verdad? El Ujú. antero inferior, ¿con quién nos dijiste que se Eh, articulaba? con O el bomber. no. A ver, ¿quién de ahí lo recuerda? Sería con los huesos nasales. Con No, el ese es cartílago del tabique, ¿no? eso, con el cartílago del Bueno, tabique. con el Ah, doctor, Dime. también hay, describía que, por ejemplo, la apófisis cristalae tiene en sus bordes, se une con la parte del agujero ciego, bueno, completa una parte del agujero ciego por su Correcto. parte anterior Sí, vertical. claro. Y de hecho, el borde anterior de la crista Galli, ¿verdad? Que es un borde más vertical, el posterior o posterior superior es inclinado, pero el anterior es muy vertical y se divide incluso ese borde en dos laminitas que se llaman procesos alares. Y esos procesos alares son los que se van a unir al frontal para completar y formar el agujero ciego, por donde se dice que pasa una vena está formada por las venas diploicas del frontal y que es la vena de Esperino, inicio del seno longitudinal superior. ¿No? Ok. Entonces, en la parte antero inferior corresponde a, o se articula, casi no se articula porque es cartílago con el que se une, con el cartílago del Del tabique. tabique. Bien, entonces esos son los bordes